Día, ya estamos por aquí, en espera nada más. Sí, perfecto, ya estamos por aquí, queridos amigos. Bienvenidos una vez más desde INADEC TV, Más que Leyes, Educando la Conciencia. Hoy por aquí en lunes de vacaciones, como ya les habíamos dicho, nosotros no nos vamos de vacaciones, así que por favor, ayúdenos, denos seguir, compartan los programas que estamos compartiendo desde aquí, desde INADEC TV, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con mucho gusto. Y hoy, queridos amigos, estamos de plácemes. Uno de nuestros invitados muy especiales acaba de recibir un postdoctorado precisamente el sábado pasado, como estuvieron viendo quienes nos siguen en todas las plataformas que estuvimos compartiendo en vivo y a todo color este orgullo tan grande desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, el doctor Raúl Leonardo Ruiz González. Les voy a leer un poquitín nada más, porque si no se nos va a llevar todo el día. Con licenciatura en Derecho en la Universidad Intercontinental de México, perito en Psicología Jurídica del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, perito en Ciencias Criminalísticas y Criminológicas del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, diversos cursos en lenguaje kinestésico, que ahorita nos va a comentar sobre el tema, en interrogatorio, contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio, maestría en investigación criminal en ciencias forenses, especialidad en criminalística y criminología, doctorado en Derecho con mención honorífica, postdoctorado en Derecho. ¿Y qué les puedo decir? Experiencia hay muchísima al respecto, que nos llevaríamos todo el programa en estárselos mencionando. Está bien, doctor, no se preocupe. El tema que traemos el día de hoy, que nos trae el doctor el día de hoy, la criminología y la psicología forense como herramientas básicas para la adecuada investigación criminal. Nada más y nada menos. El doctor, aparte, queridos amigos, créanme, es muy joven, nos impresiona, porque ¿puedo decir su edad, doctor? Por favor, claro que sí. 31 años el doctor, ya con postdoctorados, siendo catedrático en 4 universidades, en especialidades y demás. De verdad es un orgullo para el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico tenerlo con nosotros, impartir cátedra aquí. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Hoy, pues después de tremenda presentación, a ver si me invitan más seguido, porque está muy bonito todo lo que dice, inmerecidas flores, pero muchísimas gracias. Aquí estamos y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. La psicología forense, la criminalística, la criminología, las ciencias forenses son temas para muchos desconocidos, para otros muchos muy apasionantes, pero dar cátedra y al mismo tiempo también estudiar. Cuéntenos, a ver, su experiencia primero. Nos comentaba un poquito el sábado cómo conoce el INADEC, cómo conoce el instituto y cómo decide llegar ahí. Sí, bueno, esa experiencia fue algo que definitivamente fue tan trascendente que heme aquí después de tantos años, ¿no? Yo conocí al INADEC, como lo comentaba el sábado, en un vagón del metro, en una propaganda que decía, si te interesa saber acerca de psicología forense, acerca de criminalística, acerca de criminología, acércate. Tomé los datos, en cuanto salí del metro me comuniqué al plantel Nebraska, y al día siguiente me fui a inscribir. Y a raíz de ese momento, pues no recuerdo un instante de mi vida sin algo relacionado con el INADEC, ¿no? Es algo muy bonito porque el INADEC es una referencia jurídica y forense para la comunidad de abogados y para la comunidad de la amplia gama de forenses que tenemos en México. Entonces es muy lindo porque cada vez que yo voy, que es diario, al tribunal, que entro o salgo de alguno de los planteles del instituto, pues yo tengo que contabilizar un poquito de tiempo, porque un poquito de tiempo más en mis actividades, porque me voy a encontrar muchísimos alumnos nuestros, me refiero del instituto, muchísimos alumnos míos de distintas escuelas y muchos catedráticos que fueron profesores míos. Entonces es algo muy bonito porque a pesar de que somos tantos, en realidad somos muy poquitos, pero el INADEC siempre ha sido, y yo estoy cierto de que siempre será un referente a nivel jurídico y a nivel forense. Entonces
esa amalgama inseparable que maneja el instituto entre lo jurídico y entre la ciencia, bueno, ambos casos son ciencia, pero me refiero a la ciencia forense, pues es algo destacable, ¿no? Somos la única institución, además de la UNAM, de tener la licenciatura en ciencias forenses, entonces también ese es un gran compromiso, ¿no? La cátedra a nivel licenciatura en esta temática. Esta gran visión que yo escucho a todos los catedráticos de aquí y de fuera, porque nos han visitado catedráticos que no necesariamente dan cátedra aquí en INADEC, claro. y tienen esa misma opinión respecto al doctor Anatolio, esta visión que tuvo. Estamos a punto de cumplir 20 años, comentábamos en marzo que viene, ya cumple 20 años el instituto como tal. Y prácticamente media vida del instituto usted lleva aquí con nosotros, ¿un poquito más? Sí, efectivamente. Yo llego al INADEC cuando tenía 20 años a estudiar un diplomado en psicología. Y pues bueno, evidentemente con catedráticos, sobre todo catedráticas, que siguen hasta el día de hoy y que es muy bonito porque las saludo yo con mucho afecto y con mucho respeto, y ellas también, porque pues yo siempre he dicho, paso tanto tiempo en INADEC que yo ya soy un mueble más, ¿no? Soy ya hay un ente que pertenece a veces hasta con las coordinadoras comento, ¿no? Que sería más fácil que me llevara yo ahí un sleeping bag y una tienda de campaña para no tener que estar yendo y viniendo a la casa de usted. Gracias. Por la propia familiaridad que hay. Y desde luego, el hecho de haber sido alumno y de que en algún momento se me haya confiado la educación de nuestros alumnos, pues es una responsabilidad muy grande. Yo recibí a la primera generación de alumnos de licenciatura en ciencias forenses con la cátedra de criminología, y hasta el día de hoy sigo impartiendo la misma cátedra dentro de la licenciatura, independientemente de las demás materias. Háblenos un poquito de eso. ¿Cuáles son las cátedras que usted imparte aquí en el instituto? Ok, yo imparto en la licenciatura en Derecho, digo de manera general porque para no ser tan específicos, si no nos tardamos un poquito, materias con orientación penal, criminalística y criminología para abogados, que es otra dirección que toma la materia, muy distinta a dárselo a forenses. Recientemente di teoría general del proceso. En la licenciatura en ciencias forenses, de cajón, digo de cajón porque es muy relativo, pero siempre la vida me ha bendecido dando mi cátedra favorita, que es justamente criminología. Me ha tocado darles criminalística 2, bueno, en ciencias forenses esas son las que doy, pero en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico en realidad el abanico es muy vasto. Ya sean diplomados, ya sean especialidades, ya sean maestrías, doy lo orientado a la cuestión forense, sobre todo a la cuestión conductual, que viene a ser criminalística, perfilación criminal, asesinos seriales, métodos de interrogatorio, perfiles de víctimas o agresores, el perfil de un asesino serial, en fin, todo lo orientado a la cuestión conductual. Ya en maestría, pues sobre todo en materia penal, reitero, pues, cuestiones de carácter procesal, y recientemente en doctorado, por ahí estuvimos compartiendo la cátedra de antropología jurídica, que también es una maravilla de cátedra, obviamente distinta al común denominador, es una materia totalmente filosófica, ¿no? Sí. Pero por el propio abanico del doctorado, que orgullosamente, y el postdoctorado, que orgullosamente son del INADEC, pues bueno, permite que tengamos ese tipo de alternativa y ese tipo de dinámica en cuestión de la cátedra. Así es. Para los que el común de la población pudiera resultarle hasta poco curioso el momento de interrogatorio, contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio, ¿cuál es la diferencia, así a grosso modo, de esas tres materias? Ok, lo que pasa es que están unidas. Realmente los interrogatorios los vamos a utilizar para distintas situaciones. Hay un interrogatorio que es el que usamos en audiencia, por ejemplo, cómo se debe de preguntar, qué se debe de preguntar, qué no se puede preguntar, cómo se debe de formular una pregunta. Por eso yo hacía la aclaración hace ratito. No es lo mismo darle ese tipo de clases a abogados que a forenses. A abogados les tenemos que explicar
cómo atacar. Se oye feo, pero cómo atacar o cómo hacer una pregunta muy específica para poner en jaque. Por decirlo. Claro. Y al perito cómo saber responder, al licenciado en ciencias forenses o al especialista o el que toma un diplomado en el instituto, cómo responder a ese tipo de preguntas y bajo qué circunstancias, porque justamente eso es pues la materia prima del litigio en materia penal, ¿no? La prueba pericial tiene una gran importancia y pues bueno, otro tipo de interrogatorios que existen para personas que se encuentran en detención, para victimarios, para víctimas también, para no revictimizarlos, claro, para preguntar de manera prudente situaciones que evidentemente no son tan fáciles de tratar. Entonces, la dinámica del interrogatorio, pues es la primera parte, el contrainterrogatorio es la pregunta de la parte contraria y el recontrainterrogatorio es una tercera oportunidad en función de lo que ya se discurrió anteriormente. Entonces, sin perder el hilo con... Por supuesto, sí, no podemos perder el hilo. Entonces es a lo que se refiere. Eso es lo que se tiene que aprender el alumno como tal. Y nos decía que precisamente no es lo mismo enseñar a personas, a profesionales ya, a que vienen a un postdoctorado, un doctorado, que enseñarle a alumnos de nuevo ingreso. La diferencia, ¿cuál pudiéramos? La dinámica, perdón, varía muchísimo dependiendo la población ante la que estemos. No es lo mismo en licenciatura, donde sabemos que, de hecho, tenemos muchos alumnos, es algo muy bonito de parte del instituto. Tenemos alumnos que es su segunda licenciatura, o tenemos alumnos que ya son pues no adolescentes, sino que ya tienen algunos años de experiencia en la vida, sí, que deciden hacer su licenciatura. Entonces, la forma en la que se aborda el conocimiento y el lenguaje es de manera muy distinta a un especialista. O no es lo mismo tener grupos llenos de médicos, que es muy común para el INADEG, o grupos llenos de psicólogos, o grupos llenos de puros abogados. Entonces, una de las primeras cosas que yo hago es el típico, su nombre, a qué se dedica y por qué está aquí, ¿no? Claro. Porque nos ayuda a dimensionar la población. Y si yo voy a hablar de psicología frente a psicólogos, yo utilizo un metalenguaje, un hipermetalenguaje. Si yo hablo ya se adelanta porque sabe que le entienden, de sí, alguna forma. Claro. Si voy a hablar de derecho con alguien que no es abogado, necesito ser muy cuidadoso para no confundir. Claro. Entonces, no utilizo tanto hipermetalenguaje, sino que tratamos de comunicar o de dar una explicación que se entiende por tal cosa. Si utilizo sin que el sea término tan coloquial, pero sí más amable, que sea sí, más desde luego, ¿no? para no meterlos en problemas justamente de lo que luego ocurre. Oye, no te estoy entendiendo porque yo no soy abogado. Precisamente eso, quizás con los años aprendes a dirigir tu cátedra dependiendo de la población que tú tienes. Y no lo dice con los años como si tuviera 60, pero la experiencia que tiene es grandísima. Aquí va a colación lo de su edad. Los chicos que entran a una licenciatura, o aun cuando ya tienen una licenciatura, pero todavía son jóvenes, hablamos de 20 y tantos años y demás, ¿se sienten de alguna forma más en confianza por la edad que usted tiene? Porque obviamente de alguna forma estamos está en el mismo escalón que usted. ¿Eso hay una diferencia con los mayores? Quizás lo que ocurría hace algunos años, ahorita ya no se nota tanto. Ajá. Pero lo que ocurría hace algunos años era que me tocaba darle clase a gente más grande que yo. Ajá. Todavía. Pero digo, a lo mejor hoy sí, ya sí. Sí, exacto, sobre todo en doctorados, en maestrías. A lo mejor la diferencia ya no es tanta, pero en un principio sí era como, ¿y este niño qué me va a venir a enseñar? ¿No? Y definitivamente ocurre un fenómeno muy interesante que yo siempre he dicho. El más beneficiado de la cátedra soy yo, porque pareciera que yo soy no pareciera, sí lo hago, pero el que más aprende soy yo, porque estoy enfrente de personas que saben. Claro. Y si no saben, saben de la vida, que esa es la parte más, que nos lo comentaba el doctor Anatolio, ¿no? Así es. El día sábado, que siempre vamos a ser eternos alumnos de la vida. Sí, en algún momento me costó trabajo, porque yo empecé a dar cátedra muy, muy chavito. Yo empecé siendo adjunto de una de mis actuales socias, la maestra Alejandra García.
que ella fue mi maestra, de hecho, en la licenciatura, y ella fue la que me introduce a esta situación. Y como me empiezo yo a desarrollar, pero sí al principio el encuentro era muy extraño porque era pensaban que era yo un alumno más, ¿no? Y bueno, evidentemente sí, la dinámica que se tiene en una licenciatura pues va a ser muy distinta a la de un doctorado. O de una maestría, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Entonces, pero aquí hay otra situación que también es muy interesante. Usted también con licenciaturas y con maestrías en psicología, ¿cómo ha llegado a compaginar? Porque esto es un plus y no cualquier maestro lo tiene, lo mencionaba hace un momento. Si estoy impartiendo una maestría a psicólogos o un doctorado o un curso simple, hay una forma diferente porque sé cómo tratarlos. ¿Hasta dónde ayuda que muchos de los catedráticos aquí en el instituto, usted sobre todo, tienen todo este abanico de posibilidades porque tienen muchas más carreras cursadas? Entonces, ¿cómo les nutre o cómo lo hacen? Bueno, yo creo que para empezar, yo no soy psicólogo, yo nada más he tomado varios cursos al respecto. Okay. Pero me he dedicado muchos años al estudio, por mi parte, también de la psicología, porque es inseparable de la criminología. Okay. Ya en su momento seguramente hablaremos de eso, pero es una amalgama tremenda, ¿no? Es una amalgama imposible de separar, y pudiéramos agregar incluso a la sociología. A ver. Y también estoy cierto de que somos muchos dentro del instituto los que tenemos esas características, que tenemos ese abanico en donde podemos entender muchísimas cosas de las ciencias forenses y del derecho, o habrá quien entienda muy bien las ciencias forenses pero no el derecho, o viceversa. Es algo muy interesante la dinámica del catedrático en INADEG, ¿no? Que además, insisto, lo que comentábamos antes de la transmisión, muchos de los catedráticos somos exalumnos o alumnos, y la dinámica es muy interesante. A veces a mí me toca darle clase a alguien que después va a ser mi maestro, o viceversa. Es una dinámica interesante, pero bueno, la unión que va a tener la psicología, la criminología y todas las ciencias forenses con el derecho, pues es una unión necesaria. Es una unión necesaria porque la ciencia va a ser lo que le va a llegar al derecho, lo que buscamos, justamente lo que comento incluso en mis clases. Estamos acostumbrados a separar a la ciencia de la filosofía y del derecho, cuando en realidad dependen una de la otra. Y las tres buscan algo que es la verdad. Y la ciencia justamente es lo que le va a llegar al derecho, esa verdad, para que el señor juez, al momento de pronunciarse, lo haga con pleno conocimiento y con un respaldo científico. Entonces, si bien es cierto, se tratarían de primera instancia de áreas totalmente separadas, el derecho necesita ser acopio, y ha necesitado durante muchísimos años hacer acopio de la ciencia, de la filosofía, por supuesto, porque van compaginados, sí, para poder proveerle al derecho y al señor juez los elementos necesarios para dictar sus sentencias con un sustento. ¿Y hasta dónde, con este nuevo sistema de justicia penal, sobre todo el oral, hasta dónde también la preparación en un instituto como el INADEG nutre a los abogados, o en la maestría o en el doctorado, tan necesario? Porque no es lo mismo plantarse ante el juez a expresar, o plantarse ante otro abogado a defender un caso, que solamente hacerlo por escrito. ¿Cómo ha evolucionado en ese aspecto? Finalmente nos tardamos en incorporarnos a este sistema acusatorio. Sin embargo, a pesar de que nos tardamos, yo pudiera estar cierto de que el INADEG fue una de las primeras instituciones que innovó y que empezó a dar cursos a nivel diplomado, a nivel especialidad, a nivel maestría, con el sistema penal acusatorio, ¿no? Que ya no está nuevo, ya se está cocinando, definitivamente tiene que terminar de cocinarse. De repente hay gente que es muy crítica hacia el sistema, tantas personas un poco laxas en sus opiniones al respecto. Tenemos que dar, incluso, ¿no? sí, por supuesto. Exacto.
Por supuesto, lo que necesitamos hacer es dar tiempo al tiempo, diría mi abuelo, en paz descanse, darle tiempo al tiempo. ¿A qué me refiero yo con esto? Los resultados jurídicos van a ser evidentes en algunos años. Hay tropiezos, como hay tropiezos en la instauración de cualquier sistema, siempre los va a haber. Y esa es una crítica que siempre hago yo al positivismo, ¿no? La implantación o el colocarle a una sociedad un sistema normativo sin saber si la sociedad está lista para ello. Tenemos que ver resultados sociales. Nos vamos a tardar muchísimo tiempo en ver resultados sociales. Chile, por poner un ejemplo, se tardó 10, 12 años en notar no resultados jurídicos, resultados allá afuera, resultados sociales. Que son los que de alguna forma... Es lo que pretende. Exacto. Es lo que pretende. Uno de los estandartes del sistema de justicia penal es la justicia restaurativa. Y cuando hablamos, que es un tema muy complejo, ¿no? Pero cuando hablamos de justicia restaurativa, se pretende que ese propio sistema impacte en la sociedad de tal modo que el ciudadano no únicamente se comporte de tal manera por miedo a esa, me voy a ver muy Michel Foucault, ¿no? Con vigilar y castigar, pero no por miedo a un castigo, que al final es una de las primeras intenciones del derecho penal. Exacto. No el temor. La sanción o el objeto punitivo que es el derecho penal, sino sentar bases de carácter social y para que el gobernado diga, no voy a realizar determinada actividad porque sé que no es correcto. No solamente por la consecuencia. No por temor, sino por conciencia. Es correcto. El crear la conciencia colectiva sería abonar a la prevención del delito, que es lo que nos falta mucho. Es lo que nos falta, es lo que le faltaba o le sigue faltando al derecho penal, que creo que con esta reforma nos acercamos muchísimo más a eso. Hablamos de prevención del delito desde el Código Penal de 1836. Así es. ¿No? Y realmente las políticas preventivas en México son escasas, son, me atrevería yo a decir, nulas. Porque a veces pareciera más sencillo la función punitiva, insisto, ¿no? Es como los centros de reclusión, que es un tema criminológico al 100%. Pues que también dan para temas extensivos. Sí, por supuesto, y además es una población que tenemos totalmente olvidada. Es problema de las instituciones, pero también es un problema de carácter social. Porque si preguntamos a la gran mayoría de la población, oye, ¿qué harías con un ladrón, con un secuestrador, con toda la gama que nos indica de delitos el Código Penal? La respuesta de la mayor parte de la gente sería que los maten o que los encierren. Y eso... La desaparición del problema. Claro, muerto el perro. Sí, exacto. Y eso no, de eso no se trata la justicia restaurativa. Y a mí a veces me aterra escuchar ese tipo de o la ley del talión. ¿No? Efectivamente. Querido mío, porque también últimamente lo estamos viendo en esta necesidad de la población de buscar una justicia, que sienten que las políticas públicas no se las dan y las instituciones no se la dan. Se está viendo justicia por mano propia y Fuente Ovejuna hace su agosto por todos lados, sobre todo en la periferia, ¿no? Sí, desde luego. Si bien es cierto, usted acaba de darle al clavo con esa cuestión, el problema institucional definitivamente se sale de control. Por ahí incluso yo utilizo mucho un término establecido por Emilio Durkheim y después adoptado por el doctor Merton, que es la anomia. Existe norma, existe una ley, el ciudadano, el gobernado, no le interesa cumplir con esa ley y el gobierno a través de sus instituciones le es imposible aplicar a rajatabla esa norma. En un país que además tiene más de 1,800 leyes. Hay ley para todo. Y que cada legislatura vienen a hacer reformas, entonces todavía nos complican mucho más la situación. Es muy complejo, incluso yo por eso no doy un número exacto en este momento por lo que usted está diciendo. Puede estar en este momento sesionando un congreso y creando o modificando alguna norma y no lo que terminamos el programa ya es otro, ¿no? Por supuesto, pero eso también arrincona al gobernado, eso también lo presiona porque hay una ley para todo y no tenemos una educación preventiva ni una educación legal. Eso da lugar
a escuchar en el común denominador del mexicano que lo maten, que le hagan lo mismo, la autotutela, ¿no? El hecho de, pues como la policía no hace nada, vamos a linchar al delincuente. Eso es una autotutela, que es la ley del talión, o que pues, si nos regresamos a lo largo de la historia hay muchas expresiones o manifestaciones de este tipo, que entiendo el descontento, perdón, social, por la incapacidad que el propio Estado tiene de hacer frente a esto, pero no lo podemos validar. No lo podemos validar. Y yo siempre, uno de los más grandes problemas que yo creo que existe en México, y que yo siempre lo he comentado, es la reincidencia. La reincidencia porque justamente no hay ni políticas preventivas ni políticas correctivas dentro de los centros de reclusión. Incluso por ahí en el INADEG, en el campus de Nebraska, debe de haber un trabajo mío en donde yo invento un término que le llamo recolocación social. ¿Por qué? Porque estoy cierto que la reinserción y la readaptación no existen. Claro. No existen cuando es la propia sociedad la que aleja al sujeto y luego pretende darle la bienvenida y cerrarle la puerta a ese mismo sujeto, y por eso la reincidencia. La recolocación social para un servidor no es otra cosa más que abrirle la puerta del centro de reclusión al delincuente, al sentenciado que ya finalmente logra su libertad, abrirle la puerta y darle una patada para que salga sin saber a qué sale. Exacto. Si una persona estuvo aislada, entre comillas, 10, 15 años, pues no vas a ver lo que es una transmisión en vivo en Facebook, no vas a ver lo que es un Bluetooth, no vas a ver lo que es el Metrobús, no vas a ver una serie de cosas en donde hay que decirle cómo debe. Reinserción? Claro, ¿Cuál? exacto. Entonces la reinserción y la readaptación social, y no creo ser el único que lo refiere de esta manera, no existen, son situaciones de carácter utópico. Existe la recolocación, pero ese no solamente es un problema de las instituciones, es un problema social, porque nosotros, si bien es cierto, nos ha rebasado la delincuencia, nos ha rebasado o al Estado le ha rebasado la capacidad de hacer frente a eso, con políticas correctivas, en realidad deberíamos estarnos preocupando ya desde hace muchos años por políticas de carácter preventivo, desde la educación básica. Exactamente. El doctor Anatolio Cibreva Mazatas, él dice que desde el vientre debemos empezar a educar a los hijos, porque esta reinserción que hablan, hace poco hablábamos en un seminario sobre neuroderecho y psicopatología, esta situación, y se me hizo muy interesante, y ahorita viene a colación el tema, porque en el público estaba una mujer que se para y al momento de la serie de preguntas y respuestas, y ella preguntaba algo que dejó helado tanto al presidium como a todos, ¿no? Bueno, y los derechos de los reos que salimos con patologías, que no las teníamos y salimos con patologías de ahí de la cárcel, ¿qué hacemos? Esta reinserción social que realmente no se lleva a cabo, y ahí están en el limbo, completamente. Sí, definitivamente es un tema muy complejo. Voy a hablar de dos temáticas al respecto. Ajá. Y son dos cosas que comento mucho en clase. Vamos a suponer que un alumno me dice: oye, Raúl, recomiéndame al mejor pintor de brocha gorda que tú conozcas. Claro que sí, Juan, te lo presento con mucho gusto, es el mejor del mundo. Yo lo saqué de un proceso legal en donde era acusado de violación. ¿De todas maneras lo quieres? No, ya no. Porque yo me tengo que ir a trabajar y está mi mamá, y está mi señora, y está mi hija, y no vaya a ser que... No, pero yo te estoy diciendo que yo lo saqué. No sé si haya sido culpable o no, pero ahí está en libertad y es el mejor pintor. ¿Qué papel jugamos como sociedad ante ese tipo de circunstancias? Es complejo, es una decisión de carácter moral muy compleja. Lo contratas de prejuicios y de estereotipos que venimos manejando. Porque además sabemos que no existen las condiciones tanto criminológicas como psicológicas dentro de los centros penitenciarios para darle una reintegración, no de volverlo a colocar, sino de volver al ser integral, al sujeto integral, para poderlo establecer de nueva cuenta en una sociedad en donde pueda él desarrollar su función.
precisamente como es una situación hipotética, pero si este sujeto, este gran pintor de brocha gorda, lo van a ir rechazando por su condición, pues he ahí la cuestión de la reincidencia. Al no encontrar trabajo, va a volver a delinquir. Por eso nuestros índices de delincuencia son tan grandes. Y retomando la cuestión de que decía el doctor Anatolio, nuestro director de la educación del vientre, claro, de repente somos muy duros, el mexicano es muy duro con la crítica hacia sí mismo. En un grupo con la mayor parte del alumnado, psicólogos, dentro de una plática comentaban, es que cómo es posible que hace un año que nuestra Constitución cumplió 100 años, se le preguntó a los legisladores en relación a la Constitución y no sabían ni siquiera qué decía cada artículo. Entonces le dije, a ver, espéreme un segundito, dígame usted cuántos artículos tiene la Constitución. No sé, pero no soy abogada. No, discúlpeme, pero es usted mexicana. Entonces es una situación de educación básica. Y de educación básica no culpa del alumnado, educación del propio sistema. Por supuesto. En donde se nos deberían de enseñar ese tipo de cosas para que el mexicano o extranjero en territorio nacional sepa cuál es el mínimo abanico de derechos y también de obligaciones que el Estado mexicano nos confiere. Por lo menos las elementales, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y situaciones que son de mucho contraste y de mucho conflicto, a veces también hasta con colegas o con alumnos o con catedráticos. Es que la Constitución, todas las leyes que haya, no, la Constitución no tiene leyes, la Constitución tiene principios generales del derecho y de donde emanan todas las demás leyes. Y si no entendemos situaciones tan elementales, tan básicas en cuestión, sí de carácter educativo, pero también de carácter familiar y de carácter personal que se nos deberían de inculcar, el ser humano imita. Esa es una teoría que yo abordo mucho, incluso con mis chicos de licenciatura, la imitación social, que es de distintas corrientes. Uno de ellos, el principal, es Jean Gabriel Tarde, que nos habla de que todo ser humano, incluso él ni siquiera, igual que muchos, que nosotros tomamos muchos doctrinarios en materia criminológica, no son criminólogos, son sociólogos, Así son es. médicos, son psicólogos, son Filósofos. desde luego. Pero Tarde habla de algo muy interesante. El ser humano imita. El ser humano es producto de imitaciones. Entonces, somos animales de imitación. A muchos no les gusta el término, pero es por lo que supuesto. somos. Y decía Eric Fromm, la única diferencia que existe entre el hombre y los demás animales es que el hombre cree que piensa. Entonces, partiendo de esa situación, no dejamos de ser animales. Incluso mucho que también comenta, algo que mucho comento con los chicos, es si nosotros hiciéramos caso a nuestro instinto y no todo lo racionalizáramos, a lo mejor nos salvaría de muchas cuestiones de peligro en la que nos colocamos, porque tenemos una parte de nuestro cerebro que seguramente algún psiquiatra que sé que tenemos por aquí de visita seguido, o algún psicólogo lo va a referir a profundidad, nuestra amígdala cerebral que nos alerta de cualquier peligro, y no es un proceso cognitivo, no es un proceso intelectual, sino que nos está diciendo, que te palpita, dicen las abuelitas, no, hazle caso a tu intuición. Hay que responder a ese tipo de llamados. ¿Qué ocurre cuando encontramos otro ser humano y yo decía, es que ¿por qué? Es que yo sentí, es que pensé, y es que ya no hacemos caso a ese instinto que la naturaleza nos dotó. Definitivamente. Que además es un juego muy complicado, ¿no? Porque el intelecto pues siempre nos va a absorber esa parte tan animal de poder ver las cosas o percibirlas desde un aspecto que no es el intelectual. Pero regresando al punto, el factor imitación. Ajá. Si yo veo que mi padre llega a casa con un iPad, con una pantalla de plasma, con una computadora, y era algo que yo quería, y yo de chiquito no dimensiono ni entiendo cómo lo obtuvo, pues mi papá va a ser mi héroe, porque es el héroe para todos los niños, o la heroína, la mamá, y yo tan chiquito no voy a comprender ni entender de dónde viene ese objeto. Solamente sé que mi papá se dedica a robar. Y si yo veo y es mi solamente ejemplo, se quieren cosas. Claro, y me provee y me da comida y me lleva a pasear, etcétera, pues como diría Topollillo, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Y es donde viene el factor imitación. Y es una situación muy compleja también para el Estado, para el gobierno.
¿Cómo puede meterse el gobierno a la casa de cada uno de nosotros? ¿Cómo puede hacerlo? Por medio de una cuestión llamada prevención, en donde haya justamente educación integral. Educación sí más allá de las matemáticas, sí más allá de la biología, en donde haya un nicho que atender, donde existe un nicho que atender y que está descuidado en cuestión de una formación humana. Doctor, aquí entraría esta situación, y se lo he preguntado a otros colegas suyos. En este afán que tenemos de creer que al basarnos solamente en libros y experiencias de grandes pensadores y seguirlos, somos más que los demás. Cuando el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, propone una constitución moral, y que muchos académicos, y por ahí tengo algunos amigos, se empiezan a burlar de esa situación. ¿Hasta dónde está tan descabellada la idea? Partiendo de la premisa que estamos hablando que los valores y toda esa situación sería la prevención ideal para muchos delitos. Justamente es un tema que yo tendrá unos 2 o 3 semanas discutía yo con alumnos de filosofía del derecho en otra institución educativa. Y tomaba yo como ejemplo justamente una corriente intelectual que es la Escuela Crítica de Frankfurt, en relación a si el Estado puede establecer normas de carácter moral. Es complejo. Para llevarlas a la conducta. Sí, porque además la moral es determinada por situaciones de carácter espaciotemporal. Y es como el típico comentario de la abuelita, ya no hay moral. La abuelita tiene razón, ya no hay la moral que ella conocía. Claro, por supuesto. Ya no hay las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones políticas que se presentan en tiempos posteriores y seguramente... Y que a su vez su abuela le dijo en su época. Claro, y que nosotros vamos a decir en algún momento. Entonces, y que ya casi empezamos. Desde luego que sí. Es que los papás ya... viendo la situación que avanza mucho más rápido ahora, ¿no? Claro, la idea no es descabellada. Yo, como en cualquier entrevista, yo me responsabilizo de mis opiniones. Exactamente. Y hay que dejar claro siempre al que nos está observando y el que nos está escuchando. Y el que nos hace favor de compartir esta información, desde luego, porque de alguna forma también se suma a lo que estamos diciendo, claro, ¿no? Que la opinión no es una verdad absoluta, es una opinión experta, es en realidad yo lo que llamo en mi clases, hablamos de argumentación. Sin embargo, lo que yo diga no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿no? Eso dejarlo muy claro. Yo no estoy de acuerdo y sí soy crítico de la instauración de una constitución de carácter moral. ¿Por qué? Porque el Estado no puede ir más allá de una cuestión manifiesta. Voy a poner un ejemplo. El Código Penal sanciona toda aquella acción u omisión, pero cuando hablamos de acción o omisión es que se está exteriorizando. Okay. Si yo pienso, ay, el señor del camión viene manejando como loco, ¿cómo no? Me daban ganas de cortarle el cuello? Nadie me puede sancionar por una situación de carácter abstracto. En el momento en que yo lo ejecuto, evidentemente tendrá una sanción punitiva. Se trata de la comisión de un delito. Pero establecer conductas o lineamientos para esas conductas de manera universal y de manera general es muy complejo. Además, el término constitución. El término constitución es muy difícil. Como lo refería yo hace unos minutos, una constitución no tiene leyes, una constitución tiene principios generales del derecho, pero una cosa son los principios generales del derecho y otra cosa es implementar imperativos categóricos, como lo diría Immanuel Kant, a una sociedad en donde somos muy complejos porque somos muy distintos. Exactamente, la región de nuestro país es tremenda. Es dificilísimo, es dificilísimo. Nosotros pudiéramos comparar a un paisano nuestro de Chiapas con un paisano nuestro de Monterrey y en realidad van a compartir una única cosa que se llama nacionalidad, pero su situación alimenticia, que además eso repercute en la conducta criminal, su situación climática, su situación económica, su situación fronteriza, su nivel de instrucción
las características urbanas que vayan a presentar, o sus carreteras, los accesos, la comunicación, el acceso al agua, a la alimentación, etcétera, son determinantes. Su visión de vida. Claro. Lo estamos mirando ahorita con esta ceremonia que se lleva el día de ayer a cabo, con esta petición a la Madre Tierra para el Tren Maya, que muchos medios se encargan de tergiversar el asunto y radicalizarla, porque el sesgo mediático es terrible en todos lados, ¿no? Y de repente también volvemos a lo mismo. O sea, si yo ya soy una persona letrada y preparada, yo no voy a creer en esas patrañas. O sea, vamos a radicalizando la opinión de los demás. Pero los pueblos originarios, que tienen muchos más miles de años que como nosotros como civilización, por así decirlo, ¿en qué perjudica que un evento de esa naturaleza se lleve a cabo? Cuando la región, hablamos ahorita de región, tiene esa visión de su entorno y de su tierra sobre todo. Híjole, a mí mi mamá hace muchos años me dijo que cuando no tuviera algo bueno que decir, mejor no dijera yo nada. A mí me cuesta mucho trabajo entender, y finalmente se trata de cuestiones de carácter político, Ajá. de cuestiones de carácter partidocrático, Sí. de carácter populista. Y no es una crítica al gobierno actual, es una crítica a cualquier gobierno. Digo, hemos visto a todos los presidentes vestidos con los trajes de huicholes o de chontales o de diferentes, cada que van de visita a estos lugares. Digo, entonces. Claro, aquí, e incluso me llamaba mucho la atención que tiene usted ahí un libro de la política de Ajá. Giovanni Sartori, Sí, sí. un gran intelectual. Siempre que sale al tema esta palabra tan compleja que es la democracia, el doctor Giovanni Sartori hizo una obra, quizás una de las más famosas, igual que la que usted tiene ahí, de la política, y dice el título de la obra, ¿qué es la democracia? Digo, finalmente él toda su vida la dedica justamente a hablar de la democracia. Y a criticarla también, que eso es algo muy sano, criticar. Que eso es lo mejor, ¿no? Desde luego. Pero hay una frase de Giovanni Sartori que se me queda a mí muy grabada desde hace muchos años. La democracia es gobernar para aquel que te puso en el poder y para aquel que no lo hizo. A mí me cuesta mucho trabajo entender opiniones de algunos medios de comunicación que nos dicen es que fueron elecciones sin precedentes con el mayor número de arrasador, el porcentaje de más del 52%. Híjole, no estaría yo muy cierto. El nivel de abstencionismo fue tremendo. El nivel en el que nos encontramos en una cuestión de padrón electoral no refleja la mayoría, refleja la mayoría votante. Refleja la mayoría votante, claro, pero estamos hablando de un país en donde más del 82% vive en situaciones con escasa escolaridad. Y Giovanni Sartori lo comenta, la democracia puede ser utilizada en contra del propio pueblo. Y un pueblo con las características que nosotros tenemos, la democracia no sé si nos hace un bien o nos hace un mal. Igualmente el doctor Sartori habla de algo llamado democracia cerrada, que yo soy partidario de ella. A ver, ¿quieren votar? Sí, contéstense este examen. Y no un examen profesional de licenciatura, de maestría ni de doctorado. Un examen con algunas preguntas, simplemente cuántos estados de la República existen en los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Cuántos artículos tiene la Constitución. Menciona usted algunas paraestatales, menciona usted algunas secretarías, porque el mexicano no se interesa por ese tipo de o simplemente cuestiones. ¿Cuántos municipios tiene tu estado? Claro, a veces claro, ni eso, por supuesto, ¿no? Y que son situaciones básicas y elementales para tener una noción sociopolítica y entonces ahora sí ejercer una obligación, porque no es un derecho, es una obligación, que es el voto, pero el voto consciente, el voto a sabiendas de lo que representa el colocar a una persona, porque si se coloca a esa persona, la persona es nuestro representante, razón por la cual no se nos tiene que estar preguntando qué opinamos o qué, si estamos a favor o estamos en contra de un aeropuerto, de un tren o de lo que sea, porque justamente se trata de personas que tienen la capacidad de decidir.
En algún lado sobre leí sobre democracia y decía sobre que la democracia era la anarquía de los muchos sobre los pocos. Entonces, ya partiendo hay formas, ¿no? Los filósofos y los grandes pensadores nos hacen pensar que esa es la mejor parte. Desde luego, por ahí hubo una corriente muy importante, que es la corriente de la anarquía. Justamente el anarquismo encabezado por Mikhail Bakunin y por Protopkin. Como corriente, no como ahora lo conocemos. No, desde luego. Y que pues, ojalá se tergiversa toda desde la luego, situación. Sí. Hoy se piensa que ser anarquista, yo me declaro anarquista, que ser anarquista es pintar una barda con una y A aventar decir que muere el petardos y gobierno. demás. Exacto. Sí, eso. Cuando No. se trata de todo lo contrario. Es muy simple el anarquismo o la anarquía. Usted está en el entendido de que del sillón para allá son sus tierras y yo en el entendido de que el sillón para acá son las mías. ¿Usted tendría por qué meterse a mis tierras? No. Yo no tendría por qué meterme a las suyas. Entonces no necesitamos una ley. Es la ausencia de ley, no el quebrantamiento o la violentación de la norma. Simplemente, ¿no? Y se lo dice un abogado. Sí, claro. Yo creo que si el ser humano hubiera tenido esa capacidad de entender sus límites, y que viene ahí la corriente marxista también, ¿no? Pues el problema surge con la propiedad privada. Pero si no, en nuestra inteligencia, en nuestro ser, dimensionáramos que cada quien tiene sus propios límites y sus propios derechos dentro de esos límites, no tendríamos la necesidad de una ley. Por eso se trata de una corriente utópica, ¿no? Donde el ser humano hubiera alcanzado su esplendor intelectual y humano, a partir de un humanismo, donde no requiriera un control social. Evidentemente se queda en la mera teoría. En la mera teoría, porque en la práctica vemos otras cuestiones y incluso vemos violación de derechos. En este caso, ahorita me acordé de la situación esta de las caravanas que pasan y que entonces viola sus derechos y los maltratas, pero en ningún momento también están violando un derecho desde el momento que entran a un país de manera ilegal, ¿no? Y luego llegan a la frontera y entonces viola sus derechos porque no les da lo suficiente y viola sus derechos humanos y como país los tienes que mantener. Y espérate, van a cometer un delito y entonces les vas a propiciar comida, alimento para que cometan ese delito y a veces las personas del pueblo como no entendemos entonces, ¿y las leyes a dónde quedan? ¿Y los derechos para quién son? Y aunado a todo el mecanismo mediático, entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que el papel que juega México en la situación migrante es un papel muy complejo desde la óptica de donde la querramos abordar. La lucha de México en función de la cuestión fronteriza con nuestro vecino del norte no es reciente, o sea, no tiene el mandato del señor Donald Trump ni el del señor Obama. Tiene muchísimos años atrás. Claro. Y México toda la vida se ha pronunciado en pro pues si no de eliminar fronteras, por lo menos sí de situaciones de carácter humanitario. La posición de México con estas caravanas migrantes es muy compleja, porque México tuvo que ser congruente, o en la medida de lo posible ser congruente, ¿no? Yo me acuerdo una entrevista una rueda de prensa que da en nuestro exsecretario de Gobernación, Sí. en donde él hacía referencia, le increpaba a un periodista y le decía: oye, pero pues es que ¿por qué los dejan pasar? Porque nuestra ley migratoria dice una cosa. Y entonces él, muy sabiamente, lo debo de reconocer, le dice: sí, efectivamente eso dice nuestra ley migratoria, pero atendiendo a nuestra Constitución y al principio pro homine, o sea, al principio pro hombre, se les permite entrar. Definitivamente aquí hay el revuelo y hay el cuestionamiento de la sociedad, de las propias instituciones, de decir, bueno, ¿de qué se trata? Vamos a desproteger, por poner un ejemplo, a los damnificados del terremoto por darles alimento y hospedaje a personas que vienen de paso y que no sabemos cuáles son sus procedencias. Mira, es complejo. Ni sus verdaderas intenciones. Claro. ¿No? Si está ese cuestionamiento. Claro, en realidad yo siempre he creído que el ser humano por naturaleza es bueno y es la sociedad
el que lo corrompe, no lo digo yo, lo dijo un grande. Y la sociedad es nuestra familia. Nuestra familia, vuelvo a lo mismo, si yo veo que mi familia se dedica al crimen organizado, pues yo voy a aprender de eso. Y va a ser lo normal y lo común para mí. Por supuesto. Entonces, nosotros estamos normalizando conductas. Es como las series de televisión o de cualquier cadena de streaming que nos presenta al narcotráfico como una actividad en donde si un hombre quiere ser curiosamente guapo, con dinero, exitoso, rodeado de mujeres muy bellas, sí, de vehículos, de casas, uno tiene que introducirse al mundo criminal. Y la mujer, si quiere ser una mujer guapa, exitosa, tiene que relacionarse con un hombre con estas características. Y corporalmente tener ciertas características, desde luego, porque ahí no hay mujeres ni feas, ni gordas, ni el estereotipo, exacto, ¿no? Exacto. Y eso es lo que nos está bombardeando la televisión y insisto, estas cadenas de streaming. La apología es del una delito. apología del delito, exactamente. Se trata de una apología del delito en donde debiera de existir mayor control. En mi época, de niño, ya estoy hablando como viejito, ¿verdad? Con 31 años y dice, en mi época. Sí, ya estoy como la abuelita y su moral. Pero cuando yo era chiquito me acuerdo que jugábamos a los policías y ladrones o a los Power Rangers y curiosamente siempre triunfaba el bien. O sea, el policía batía siempre al criminal, claro, y el Power Ranger eliminaba al monstruo. Y ser el policía era sentirse desde más. Luego, ajá, desde luego, era un honor. Hoy en día, si nos ponemos a analizar cuál es la dinámica de los niños, juegan a ser, y no voy a pronunciar nombres por respeto a sus personas, pero a ser grandes narcotraficantes, ¿no? Y a que el otro lo secuestran a alguien y que lo están ahorcando, que salió en YouTube y en redes sociales, en Chiapas, 3 niñitos que juegan al secuestrador. Y se están divirtiendo, y a mí lo que más me impacta es que el que lo está grabando también se está divirtiendo. Claro. Estamos normalizando conductas. Hemos visto incluso, doctor, bebés. Porque las redes sociales ahora que son tan vastas, que todo el mundo tenemos un celular y todo el mundo grabamos y todo lo queremos compartir, porque ahora es mucho más fácil compartir todo, claro, en vivo. Vemos incluso bebés cantando narcocorridos y lo suben, o diciendo palabras altisonantes, y lo suben con divertidos de esta situación. Y como bien lo dice, se está normalizando esa conducta. Y entonces, ¿qué va a pasar con estas personitas en 5, 10, 15, 20 años? Sí, es un problema social, es un problema de Estado. Hablábamos de la prevención. Y hablábamos de la constitución moral, que si bien es cierto, no puede ser, porque esa idea creo que la dejé un poquito suelta, ajá, no puede ser a nivel constitucional. Sí, también es importante que hoy en día las instituciones asuman la responsabilidad de darle un caminito al gobernado, a nosotros los gobernados, de cuáles son los límites o las posibilidades de nuestro comportamiento. Ajá. Que si bien es cierto, no todo lo que hacemos es una conducta delictiva. Yo se lo digo a mis alumnos, vamos por la vida cometiendo o realizando conductas antisociales. Uh-huh. Desde escupir en la calle, desde nosotros como peatones, por ejemplo, el atravesarnos como si fuéramos ganado la calle, es una conducta antisocial, es una conducta autodestructiva y además es una conducta antisocial, porque atenta en contra de nuestra vida, pero vamos a poner en una situación incómoda al conductor, que no pueda frenar o que no pueda realizar alguna acción evasiva por una imprudencia del propio peatón. Vamos en el transporte público realizando acciones que sabemos que no son adecuadas y que de todas maneras las realizamos y que no constituyen un delito, pero sí constituyen una conducta antisocial. Y si hacemos la suma de todas, es una acción muy simple, una conducta antisocial muy común que seguramente la mayor parte o una gran cantidad de las personas que nos están viendo realizamos, y me incluyo. Fumamos nuestro cigarro y la colilla la aventamos a la banqueta. Y después estamos culpando al gobierno de que no desasolva las coladeras de manera adecuada. Justamente le iba a hacer esa valga la equiparación, para entenderlo como público en general. La basurita que tiramos todos los días y que de repente vemos todos los días barriendo y decimos, hey, el gobierno no hace nada, no barren. Pero si
la parte cívica que corresponde a los que vivimos en nuestro entorno, en nuestro entorno primero, o juntar nuestra basurita, lo hiciéramos. Es exactamente lo mismo si lo traspolamos al delito, que son como pequeñas cositas, y lo vamos mirando ya como algo normal. Ese y es el queremos problema. que alguien después venga y nos lo solucione cuando ya es mucho más complicado. Aquí hay dos problemas. Uno, la normalización de la conducta en a cualquier nivel y en cualquier estrato. Estamos normalizando conductas con esto que comentábamos de la apología del delito. Y en segundo lugar, decía Salvador Allende que la revolución empieza por nuestra propia casa. Nosotros no estamos acostumbrados a asumir la responsabilidad y la obligación que tenemos como ciudadanos. Si algo no nos sale bien, es culpa del gobierno. Si algo no nos funciona, es culpa del gobierno. Todo es culpa del gobierno. Y diría mi abuelita, tanto los villistas como los carrancistas como los zapatistas, no importa, el gobierno no va a cambiar si nosotros como ciudadanos no asumimos nuestra responsabilidad. Nosotros de manera natural sabemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Eso justamente es la moral. Por eso no nos pueden decir, hay valores entendidos, ¿no? Claro. No matar a alguien por diversión es una situación que es un valor de cajón, pero confundimos lo que es valor con lo que es principio, con lo que es moral y con lo que es ética. No hay que meternos en problemas, sabemos de manera consciente, a menos de que tengamos algún tipo de trastorno, lo que está bien de lo que está mal. Si nosotros no asumimos ese papel dentro de una sociedad, no le podemos exigir al gobierno que se comporte de otra manera. Y podrán venir sexenios y podrán venir octavas transformaciones o 20º transformaciones. Pero si no hacemos lo que decía Salvador Allende, de empezar la revolución por nuestra propia casa, nunca vamos a ver resultados distintos, ¿no? Digo, es un tema que yo creo que no nos va a dar tiempo de acabar el día de hoy, ni siquiera profundizamos en... En absoluto llegamos es más, nos quedamos en la dermis, doctor querido, nos quedamos en la dermis, pero esta charla, más que entrevista, esta charla, lo que también nos ha ayudado es a conocer la parte de usted como catedrático, como ser humano, y que es la parte que le traspola a sus alumnos todos los días en los institutos, tanto aquí en INADEC como en las otras universidades donde da cátedra, y también a sus clientes, porque déjenme comentarles, queridos amigos, que el doctor también tiene su despacho jurídico desde hace 7 años. Desde hace 7 años. 7 años, entonces, cuando un joven con 24 años monta su despacho, queridos amigos, hay mucho en nuestro país para compartir. Que alguien con 31 años de edad sea catedrático en Derecho, en maestría, en doctorado y con postdoctorado, vaya que es de sentirnos orgullosos todo lo que hay en el país. Doctor querido, pues no nos queda más que agradecer su tiempo, el que nos haya acompañado el día de hoy, que nosotros no salimos de vacaciones y que él tampoco sale de vacaciones, entonces que esté con nosotros compartiendo su experiencia, su vivencia y sobre todo lo que le imparte a nuestros alumnos aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. No, hombre, pues muchísimas gracias a usted por la invitación. ¿Cómo no aceptarlo? Cuando siempre lo he dicho y siempre lo digo, se me inflama el pecho de comentarlo, pues INADEG es mi casa, es la casa de muchos de nosotros, entonces qué bueno que con este tipo de charlas, que seguramente a lo mejor necesitaremos otra para aterrizar muchas el tema, más, pero más. Pues el orgulloso que yo me siento de formar parte del INADEG desde hace muchos años como alumno, como catedrático, y pues que ojalá este tipo de charlas presten y animen a la gente para que se acerque a nosotros como institución, y tanto para ser parte de los alumnos como para aportarnos a nosotros, porque el alumnado nos nutre también a nosotros catedráticos, ¿no? Muchísimas pues gracias. Para despedirnos, querido, alguna palabra que ya, porque muchos de los alumnos van a estar pendientes, aparte del público en general. Claro que sí, pues nada más saludarles, agradecerles que estuvieran aquí pendientes de este cafecito jurídico, de este cafecito político que abordamos varias aristas, y que estemos pendientes de siempre con las transmisiones que son muy nutritivas en distintas materias de esta maravillosa opción que nos presenta el INADEC con INADEC TV y con una excelente conductora, por supuesto. Gracias, y pues muchas felicidades a los que nos están viendo, que tengan excelentes fiestas, que reine siempre la paz.
y reine siempre la conciencia, que eso es la parte más importante, creo yo, y muchísimas gracias. No, pues gracias, doctor. Pues queridos amigos, ¿qué más podemos decirle? Queda el programa grabado, afortunadamente, para que le den una repasadita, para que lo compartan, porque catedráticos de aquí del INADEC, como el doctor Raúl Leonardo, ahora sí me acordé de su nombre, Ruiz González, es excelente catedrático y como lo pueden percibir a través de las pantallas, yo se los digo que sí se percibe a las personas, se dan cuenta los nutrientes que cada uno de los alumnos, no importa la edad que tengan, se llevan desde aquí del instituto. Agradecemos infinitamente que estuvieran con nosotros el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en todas las plataformas digitales y el día de mañana tenemos un programa más de salud y de justicia y salud con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que ya saben que por aquí estará los martes con nosotros, así que por favor sintonícenos en punto de las 11, por aquí estaremos todos los días, no vamos a descansar, vamos a aprovechar las vacaciones para compartir con ustedes el acontecer, no solamente jurídico, sino todo lo que en nuestro país ocurre, porque más que leyes, educando la conciencia. Soy Delia Linares Alvarado, nos vemos mañana, gracias, y que estén muy bien. Y así se nos va. Ya. Sí, ya por acá ya nada más estamos terminando. Para allá.